Vamos a hablar sobre el binarismo de género. Como su nombre lo indica, consiste en asumir como certeza absoluta que solo existen dos géneros. Es decir, es reducir toda la capacidad psíquica e infinita del ser humano a dos géneros, a dos únicas posibilidades. Estos dos únicos géneros serían hombre y mujer. Por lo tanto, este binarismo de género constituye un régimen autoritario, una dictadura de la normalidad que indica que las personas sexuadas con pene, por ejemplo, tienen que convertirse únicamente en hombres, masculinos, amar, hablar, follar como hombres. Como si fuese poco, también indica que tienen que orientar el deseo hacia las personas del sexo opuesto, es decir, aquellas sexuadas con vagina, clítoris, labios mayores, inferiores, etc. Pero no es suficiente con que solo tengan vagina, sino que esas personas sexuadas con vagina tienen que convertirse y ser o parecer mujeres femeninas, y también deben orientar el deseo hacia el sexo contrario, es decir, aquellas sexuadas con pene. Estos dos géneros se han inscrito como verdades biológicas en los cuerpos, cuando la verdad es que no hay nada en nuestra anatomía, nada en nuestra fisiología, nada en la naturaleza humana a partir de la cual podamos justificar las distintas descripciones que se han hecho de la categoría política mujer y la categoría política hombre. No solo sucede con las identidades de género, también incluyen los roles basados en género y las prácticas sexuales, asumidos como propios o como naturalmente pertenecientes al género femenino o al género masculino, como si fuesen propias de esos géneros, como si fuese la naturaleza misma de esos géneros, cuando la verdad es que se trata de un conjunto arbitrario de regulaciones inscritos en los cuerpos. O sea, todos sabemos que para que una persona sea considerado un verdadero hombre, un hombre de verdad, debe penetrar y no ser penetrado, y ese chip no le viene dado por naturaleza ni por obra y gracia del Espíritu Santo. Por el contrario, constituye un mandato cultural impuesto. Así que no podemos asegurar y dar por hecho que la naturaleza del hombre es penetrar y no ser penetrado, más allá de la cultura. Lo que existiría entonces son simplemente prácticas sexuales que en sí mismas no constituyen ninguna verdad sobre los sujetos. Por lo tanto, esta matriz heteronormativa basada en género y su binarismo de género implica una coherencia entre la identidad de género y la norma de la identidad sexual dominante, que como todos sabemos es eminentemente heterosexual, mejor llamada heteronormatividad. Esta coherencia entre la identidad de género y la norma imperante de identidad sexual indica que los hombres no pueden dar el chiquito y las mujeres sí pueden dar el chiquito, la vagina, tener conductas homoeróticas con otras mujeres, rozar vaginas con vaginas, cuerpos con cuerpos femeninos, sin que sean tildadas y sin que ellas mismas se asuman como lesbianas, mientras que con los hombres sucede todo lo contrario. Pero entonces tenemos que la matriz heteronormativa del género, el binarismo de género y su heteronormatividad compulsiva no surgen espontáneamente en los cuerpos de los recién nacidos, sino que hacen falta que se suscriban en un régimen social y cultural que las institucionaliza, las legitima para que precisamente la heterosexualidad en este caso pase como orientación sexual natural de la especie humana, mientras que otras son consideradas como antinaturales. Fue Judith Butler la encargada de definir la matriz heteronormativa del género. Consiste en aquella imposición ideológica que prescribe para los machos de la especie humana que su única posibilidad es convertirse en hombres masculinos, y para las hembras de la especie humana, cuya única posibilidad también es convertirse en mujeres femeninas y orientar el deseo hacia los hombres y viceversa. Como esta ideología forma parte de otras dos ideologías dominantes, las cuales son la patriarcal y la heteronormatividad, pues todo aquello que no se defina y no viva conforme a
a los ideales de esta ideología heteronormativa, que no habite esos términos ni sus condiciones, son y serán considerados desviados, patológicos, antinaturales, etc. En otras palabras, toda realidad no binaria, al pasar por el filtro del binarismo de género, es considerado como patológico o pecado, para lo cual se inventaron hace varios siglos unos tratamientos con los que pretendían que toda persona lesbiana, gay, transexual o transgénero se convirtiera en heterosexual heteronormativo a punta de electroshock. Ahora, ¿por qué el binarismo de género y su matriz heteronormativa también basada en género son unas ideologías y no una verdad natural de la especie humana? Pues bien, es una ideología porque es una ficción, es una construcción social, política y cultural, es una falsa conciencia que pretende hacerse pasar por verdad universal natural de la especie humana, aquello que es eminentemente subjetivo. Pretende hacer pasar por objetividad, por verdad universal, natural de la especie humana, aquello que es una casualidad subjetiva. ¿A partir de qué métodos? Todos sabemos que utilizan la violencia, discursos de odio y a través del mantenimiento de relaciones asimétricas de poder. De tal forma que este binarismo de género y su supuesta certeza y verdad absoluta de que solo existen dos géneros, hombre y mujer, al no estar suscrita, al no formar parte de una verdad natural de la especie humana, al no ser una certeza objetiva, puede ser totalmente deconstruida. Y es ahí donde radica su potencialidad política de ser subvertida y resignificada. Además, esta ideología heteronormativa, esta ideología binaria de género es sumamente violenta porque opera bajo las mismas lógicas de limpieza social de Hitler, ofreciéndole mayor reconocimiento, derechos y garantías a aquellas personas que se asuman, que vivan sus cuerpos, su sexualidad y sus identidades como hombres y mujeres heteronormados, mientras que todas aquellas subjetividades, formas de sexualidad e identidades de género no binarias quedan excluidas del sistema. Ahí estamos hablando de las lesbianas femeninas, las lesbianas masculinas, los y las intersexuales, transgénero y transexuales, queers, entre otros. A continuación, algunas razones por las cuales deberíamos asumir que la especie humana no se reduce, no se limita a hombres y mujeres. Razón número 1. El género es construido culturalmente, eso ya todos lo sabemos. Por lo tanto, el sexo no es la causa del género. Quiere decir que ser de un sexo en concreto no equivale a ser de un género en concreto. Por lo tanto, los cuerpos sexuados pueden ser de muchos géneros diferentes, tal y como lo podemos observar en nuestra realidad. Un cuerpo sexuado con pene puede ser una mujer transgénero o transexual, o transgénero y transexual no binario. También puede ser gay, o un hombre afeminado o femenino, o un hombre ultramasculino. Los cuerpos sexuados con vagina, clítoris, labios mayores e inferiores pueden ser hombres transgénero o transexuales, o también pueden definirse no a partir de una lógica binaria y seguir siendo transgénero y transexuales. Y los cuerpos sexuados con vagina pueden ser hombres transgénero y transexuales, o seguir siendo transgénero y transexuales sin aplicar o definirse a partir de esta lógica binaria. También pueden ser lesbianas masculinas, lesbianas femeninas, y las personas intersexuales pueden sencillamente definirse como intersexos, no a partir de este binarismo, o ser todas las anteriores. Por lo tanto, el género es una forma de interpretar culturalmente el cuerpo sexuado, que no se limita en absoluto a la dualidad aparente del sexo. Segunda razón: hombres y mujeres no son hechos naturales, porque como bien comenté, el género es una construcción social. Quiere decir que tanto hombres como mujeres
son también una construcción social, como todos los demás géneros son una construcción política y cultural definidas en un momento histórico determinado. Así que hombres y mujeres no son hechos naturales, son antinaturales. Hombres y mujeres constituyen más bien categorías políticas fijadas en un momento determinado de la historia. Otra cosa es que en nuestra sociedad, por ejemplo, se resalte mucho más el carácter construido del género en mujeres transgénero o mujeres transexuales, mientras que en las mujeres cisgénero, mujeres biológicas, hacen pasar por alto la construcción misma del género. Pero hombre, ¿me vas a decir tú que una mujer trans está menos construida que una mujer biológica? Obviamente no. Ambas han pasado por un momento de construcción en la medida en que se apropian de la feminidad como una construcción cultural que no es propiedad absoluta ni patrimonio absoluta de ningún cuerpo sexuado. En este caso, los cuerpos sexuados con vagina no les pertenece como si hubiesen pagado por ellas, como si la hubiesen comprado. No es patrimonio absoluto la feminidad de los cuerpos sexuados con vagina. ¿O me vas a decir tú que un cuerpo sexuado con vagina ya lleva interiorizado el chip de la feminidad, la servidumbre, la castidad, el anhelo de la virginidad, el asumir bueno, todas aquellas conductas con las que asociamos la feminidad, la coquetería, el movimiento de cadera? Nadie nace sabiendo eso. Por lo tanto, tanto una mujer trans como una mujer como yo, cisgénero, somos construcciones sociales. En esta sociedad se pretende hacer pasar como verdad que hay mujeres que nacen siendo mujeres, y la verdad es que no nacemos siendo ni hombres ni mujeres. Nacemos siendo machos y hembras de la especie. Eso de ser mujer implica un proceso de construcción corporal y de una subjetividad condicionada. Para terminar con la última razón, hay que decir que todos los géneros que existen, y me gusta mucho cómo Paul Preciado los clasifica. Paul Preciado viene a decir que hay mujeres lobo, mujeres barbudas, bolleras lobos, trans maricas sin polla, trans heteros con polla, lesbianas masculinas, femeninas, etc. Y todos estos géneros colapsan este sistema, este régimen autoritario y normativo, colapsan este binarismo de género y dejan ver su carácter ficticio, construido, ideológico, excluyente, violento, coercitivo. Dejan ver además que esta idea de que el sexo es la causa del género, o que el sexo condiciona la identidad de género, o que la práctica sexual o la orientación sexual condiciona la identidad de género, no son más que una estrategia de control político de la humanidad, que naturalizan y normalizan el poder patriarcal heterosexista. Por lo que no podemos seguir viendo patologías, viendo trastornos donde no los hay. Así que la transexualidad, el transgenerismo y la homosexualidad, entre otros, no son trastornos, sino que trastornan el régimen binarista basado en género.